Bandita, bienvenidos a un capítulo más de Comunidad Mural y en esta ocasión nos acompaña un buen amigo y artista, Carlos, desde el estado de Tlaxcala. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Mi nombre es Juan Carlos Juárez, soy de la tierra del pan de maíz de Tlaxcayán y pues mi labor y mi oficio es la pintura. Vientos. ¿Cuántos años llevas dedicándote a ser muralista? Así como tal muralista llevo 5 años, casi corriendo el sexto, pero mi pasión por la pintura ha sido desde pequeño, desde niño. Sí, ¿cómo fue este acercamiento? ¿Tuviste a alguien que pintaba o solamente dijiste voy a agarrar colores y voy a empezar a trabajar? ¿O cómo fue que te llamó la atención? No, pues desde niño en mi pueblo prácticamente las artes están, en ese momento estaban olvidadas. Vengo de un lugar donde pues la pintura es escasa, no, nadie se dedica a eso. Entonces a mí siempre me gustó el dibujo y siempre estuve buscando la manera de poder tener el acercamiento con el dibujo en primera instancia. Y ya en la primaria encontré un libro de historia en donde vi un dibujo que no sabía en ese momento, yo lo denomino dibujo, pero ya era un mural de Camarena. Entonces me impresionó tanto que de ahí empecé a copiar algunos murales, empezando por el de Camarena y posteriormente de otros muralistas que fui conociendo a través de los libros de texto gratuito. Y posteriormente empecé a experimentar con el graffiti. De hecho ahí fue mi mayor aprendizaje, porque ahí desarrollé la habilidad ya de mezclar colores, de tener contacto con un muro, de pintar rápido, porque a veces la pintura ilegal pues tiene que ser rápida, transgresora y prohibida, ¿no? Para generar esa adrenalina de la esencia del grafiti. Pero seguí con la necesidad de buscar más y más. Llegó un momento que ya no era suficiente pintar de manera ilegal. Ya empecé a desarrollar otro tipo de estilos, ya empecé a copiar dibujos de otros grafiteros que ya llevaban más años, comprar revistas, buscar información. Ya empezaba el rollo del internet y de las redes sociales. Entonces empecé a tener más contacto, porque repito, en mi comunidad, en mi municipio, en mi estado, no había un acercamiento a ninguna de las artes, mucho menos a la pintura. Entonces mi necesidad de emprender, de buscar y de desarrollar más la habilidad del dibujo y la pintura me orilló a tener que buscar los medios para poder desarrollarla. Entonces ya posteriormente seguí experimentando también con el tema de la pintura, pero ya de caballete. Ya empecé a buscar libros donde pudiera encontrar cómo utilizar el óleo, cómo poder utilizar temple, cómo poder utilizar pigmentos naturales, cómo crear el óleo, cómo poder obtenerlo. Entonces la verdad es que mi conocimiento siempre fue a través del internet. A mí me funcionó bastante bien porque yo tenía la intención de estudiar artes, pero fue bastante difícil encontrar una escuela en mi comunidad. Tenía yo que salir a la Ciudad de México o ir a la ciudad de Puebla, a las cuales pues me quedan retirado. Entonces pues yo me dediqué de esa forma ya de lleno a pintar, mientras la única educación que podía tener para poder acercarme a la pintura pues es una carrera que está muy cerca de mi casa, que es Filosofía y Letras, y decidí ingresar a la licenciatura, y ahí poco a poco también fui obteniendo como conocimiento en base ya de otros temas más allá de la técnica, sino ya de estética, de historia del arte. Y poco a poco se fueron llenando esos vacíos y esas necesidades de entender la pintura. Muy bien, entonces podríamos decir que tú estudiaste más que nada filosofía y letras. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué dijiste?
me gusta el arte, voy a dedicarme a esto, o también te desarrollas en esta parte de lo que tú has estudiado? Fíjate que ha sido un tema que yo siempre les platico como experiencia. A veces cuesta mucho tomar la decisión de arriesgarte a decidir a tu vida a la pintura. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en un sistema que tenemos que trabajar obligatoriamente, y está trabajar y mantener una familia o dedicarte de lleno a la pintura, que pues es complicado. Como artistas que yo he conocido, pues todos nos enfrentamos a esa misma situación de que a veces no es como que un medio de supervivencia tan viable por el sacrificio que se tiene que hacer, ¿no? A veces no es algo que la gente pues sea remunerable, o obtengas pues las opciones de poder tener una calidad de vida tal vez si tuvieras un trabajo estable. Entonces, ya como yo tenía una familia, me costó mucho tomar esa decisión de decir, no, pues no me importa, yo necesito pintar, y dejé el trabajo. Hace 5 años lo dejé de lleno, y desde hace 5 años, te comentaba que ya casi 6, me he dedicado de lleno a ir a encuentros de pintura, a hacer exposiciones, a intervenir la vía pública en mi comunidad, a pintar de caballete y a dibujar diario. Tengo que dibujar porque diario tengo que hacer como meta 4 o 5 dibujos, que son unos ejercicios para desarrollar más la habilidad, poder dibujar más rápido, ser más creativo, escuchar música, leer también, leer poesía, ir y empaparse de alguna obra de teatro, porque todo eso como personas que nos gusta la pintura o alguna de las artes nos ayuda a desarrollar más pues la creatividad. Y fue una decisión bien difícil porque pues, al principio era bien complicado, ¿no? Tener que soportar, cubrir ciertas necesidades que a veces pues es triste decirlo, pero la pintura no las cubre, ¿no? Es más como nos cubre más esa necesidad espiritual, esa satisfacción personal, esa necesidad de expresar lo que sentimos. Pero del otro lado, del lado físico, de las necesidades a veces hasta mínimas, es bien complicado poder al inicio cubrir esas necesidades. Tenemos que ir escalando poco a poco, tienes que ir conociendo gente, tienes que ir experimentando, arriesgarte, dejar cosas, sacrificar tu tiempo, salir, porque eso es bastante fundamental. Nadie es profeta en su propia tierra, y por ejemplo yo en mi estado pues paso desapercibido. Pasamos desapercibidos, nadie nos, y si nos llegan a ver pues no se involucran, no les interesa. Y a mí por eso me gusta salir, porque pues en otros lugares me reciben bien. Se aprecia más el trabajo, sí, ¿no? Te dan el espacio, se acercan, te preguntan, se involucran. Y pues a veces en la comunidad también hay como cierto desinterés, no les da igual si hay o no hay algo. Entonces pues yo los invito a que si tienen la oportunidad de irse a un encuentro de muralismo o de cualquier disciplina que ustedes hagan, arriésguense, no lo piensen, aunque tengan que poner de su dinero, vayan. Es algo que les va a ayudar como un crecimiento profesional, y yo no lo volviera a pensar 2 veces, y no volvería a dejar la pintura por nada del mundo. Muy bien, por lo que entiendo, me dices, también tienes familia, tienes hijos. Sí. Pues yo creo que por esa parte también te entiendo perfectamente, decir que de repente es difícil y dices, rayos, ¿cómo lo voy a hacer? Pero siempre yo creo que el lado de crear cosas a partir de la pintura es la otra satisfacción, ¿no? Sí. Que llena y nos hace ser lo que somos. Entonces, para esto, ¿cuál sería ese mensaje para esa persona que, digamos, apenas está iniciando, para aquel que todavía no se decide? ¿Cuál sería el mensaje que podrías tú darles? Yo el mensaje que también a otras personas que no solamente se dedican a la pintura, pero que tienen esa inseguridad de tomar una decisión, es que lo hagan, que se arriesguen, y si ya saben
qué es lo que les llena como seres humanos, independientemente de la cuestión económica, que sí es necesaria, pero hay una gran sorpresa. Una vez que descubres y le das el valor a lo que y la seguridad a lo que tú sabes hacer y a lo que tú quieres hacer, viene una cosa con la otra. Es decir, ya una vez que decidiste dedicarte a la pintura, inmediatamente vas a sufrir un tiempo, pero después eso te va ayudando a que lo que tú haces, algunas personas se vean interesadas y te lleguen a pagar lo justo por lo que tú empiezas a hacer, pero eso es un proceso. Y si tú sigues dudando en tomar esa decisión, pues nunca va a llegar. Si sigues creyendo que la gente te opina o te diga, no, pues es que eso no es un trabajo, te vas a morir de hambre, no vas a salir adelante, tienes que tener un trabajo seguro, o estudia para algo que sea más rentable, fácil, ¿no? más rentable, más viable. Entonces, si tú sigues creyendo eso, pues vas a terminar como una máquina funcionando para alguien más, cumpliendo sueños de alguien más, y los tuyos se van a quedar aislados y tal vez la vida se te termine y quedes con esa necesidad de poder haber llenado ese vacío, porque es un vacío que nosotros como artistas somos tan sensibles que necesitamos esa parte, aunque estemos en el sol, aunque estemos sin comer, sin tomar agua, pero necesitamos cubrir esa parte. 3 cosas que deben de aprender una persona que se quiera dedicar al arte. Tener disciplina, ser humilde desde luego, y pues tener mente suicida. Sí, yo creo que es algo muy importante de estar consciente que hay riesgos, tienes que salir. Luego hay morales altos, ¿no? Tienes que tener la conciencia de que pues tienes que tener mucho cuidado porque esa altura. También hay materiales que son muy tóxicos, como el aerosol, por ejemplo. Yo trabajo mucho con aerosol, pues es tóxico, ¿no? Esas son 3 cosas que yo creo que son importantes. Que debe de considerar alguien que se debe dedicar al arte. Sí. Bien, entonces, gracias, bandota. Muy bien, platícanos ahora en este caso sobre la obra que desarrollaste en el encuentro de muralismo, cuál fue la temática y cómo decidiste armar esta pieza, que la verdad es una pieza increíble y que yo espero que la vengan a visitar. Bueno, esta pieza fue en base a lo que me solicitaron en el encuentro, ya tenían ciertos temas. Pero a mí siempre me gusta como incluirle esa parte de crítica o de narrativa social en la que estamos actualmente, ¿no? Entonces me pidieron pintar un mural sobre las posadas. Entonces lo vamos a ver. Sí, si gustas. Mira, aquí de la parte derecha se encuentra una familia, es un árbol genealógico. Desde atrás vienen los abuelos, vienen los papás y luego vienen los hijos y hasta el frente un hijo más pequeño. Eso lo hice porque de esa manera es como se van transmitiendo las tradiciones, entre muchas otras cosas como la educación también, a partir desde los abuelos hasta los hijos. Entonces esa es la manera de cómo yo opino que se conservan las tradiciones, porque nuestros abuelos nos las van inculcando. En este caso nos las inculcaron las posadas y se siguen desarrollando como la mayoría de la república, pues con algunas verbenas populares, las clásicas velas, quizá en la noche, los adornos, las cosas que nos han gustado a todos como mexicanos, coloridas. Posteriormente ya viene lo de la piñata, que pues, aquí es como una breve sátira de cómo se lleva a cabo la piñata para quebrarla. Y entonces pues ya los niños todos peleando por los dulces, ¿no? Por los dulces. Le puse un poquito de dinamismo para que se vea que están ahí como aventándose a la piñata. Y pues acá igual el niño más pequeño que siempre se queda hasta atrás porque lleva desventaja, por eso brincando ahí para ver si logra agarrar algo. Y pues el más pequeño luego de los niños que también se va a las piñatas, que siempre termina lastimado, ¿no? Que termina llorando. Pues ahí a los perritos, que también a mí me gustan mucho los animales, en especial los perritos se me hacen muy, muy nobles.
y ahí incluí un perrito, y ya como parte de apropiación de esta comunidad, pues yo he escuchado y también he notado que la mayoría pues emigra, ¿no? Entonces, llevándolo a lo que nos cuentan dentro de la tradición o de la tradicional posada, que es el nacimiento del niño Jesús y la migración de José y María hacia otro lugar donde pudieran estar más seguros, pues quise incluir esa historia a la época actual, porque también sigue habiendo gente que desafortunadamente tiene que emigrar, ¿no? Tiene que emigrar para encontrar otra vida mejor, y ahí puse el cráneo como símbolo de muerte, ¿no? Porque pues prácticamente se arriesgan a morir, ya en la actualidad pues, es más difícil poder cruzar a la frontera, y por eso tiene ahí ese cráneo, y se ve esa escena de desierto con los cactus, ¿no? Entonces quise darles un cierto arraigo cultural con la vestimenta que lleva. Por ejemplo, José, o el personaje que está representado al frente, pues lleva un jorongo, y pues también lleva una jarana para que sea como una apropiación de aquí del pueblo. Eso es lo que quiere decir este mural, es lo que relata una pequeña historia desde lo que es la tradición hasta lo que es una problemática que actualmente tenemos. Yo la considero una problemática porque pues es triste que las familias se desintegren, pues, por tener que ir a buscar pues lo que te decía, ¿no? El problema el problema de no poder tener las condiciones en nuestros pueblos para poder permanecer con nuestras familias y tener que arriesgarse a salir. Eso es lo que significa. Ya por último ahí puse una pequeña escena de mi pueblo, que es como las tradiciones que tenemos, el pulque, el carnaval y esas figuras coloridas que son parte de los tapetes que hacemos allá, bueno, que hacen en mi pueblo, de donde yo soy originario, las famosas alfombras de Huamantla, y entre otros detallitos que tenemos, como la Malinche también ahí la dibujé, que es una montaña, un volcán que tenemos ahí en el estado. Vaya, esa parte, ese pequeño segmento, fíjate que me preguntaba justo hace rato que lo veía, yo decía, bueno, ¿de qué hablará esta parte, no? Pero no lo había visto hasta ahorita que haces la explicación, porque se me hace que hace rato no lo mencionaste. No, ya no lo mencioné, pero sí, no quise también como que se viera que era como una imposición, o como que yo vengo aquí a imponer lo que hay en mi pueblo. Solo lo hice como para que también pues alguien que llegue a venir de Tlaxcala pues vea que también pues por aquí hemos andado, ¿no? Trabajando. Claro, que se vea la huella, ¿no? Sí. Perfecto. Bandota, muchas gracias por estos minutos, por compartirnos tu experiencia en este tercer encuentro de muralismo en Jacala de Ledesma, y pues ojalá haya más oportunidades para coincidir. Pues claro que sí, muchas gracias, Miguel, también de tu parte. La verdad es una persona bastante humilde, buen artista. Yo te considero un excelente pintor, una técnica bien desarrollada, bien dominada, y pues me da gusto llegar a lugares donde puede uno entenderse con personas que han pasado las mismas experiencias o similares durante este transcurso que llevamos para encontrar la pintura y desarrollar y compartir y ser necios en seguir ahí a pesar de las adversidades. Pues aquí seguimos pintando, y a donde nos inviten pues vamos. No, y justo créeme que de repente, o sea, dentro de lo que platicas también entiendo perfectamente tu historia, porque digo, finalmente el tener familia y intentar dedicarte a la pintura es todo un reto. Entonces pues yo creo que es algo que compartimos. Bandota, pues muchas gracias por tu tiempo, y gracias por este espacio para poder armar este video contigo. Y ya no sé si nos quieras compartir sobre tus redes sociales para que la gente te conozca. Sí, yo ocupo más Instagram, más Facebook. Es Carlos con K de kilo y Álvarez con Z al final, y ahí aparece una foto donde estoy pintando. Hay unos murales de fondo de la portada, y ahí ustedes me pueden mandar mensaje, o también me pueden mandar algún WhatsApp 246-156-1250, y pues también podemos hacer algún evento donde podamos llevar la pintura a otros lugares.
con todo gusto podemos platicar. Yo creo que pues eso es como una colaboración tanto de gente que está interesada como nosotros que nos gusta conocer y compartirlo. Entonces, pues ahí vamos a estar siempre al Vientos, vientos. Bandota, pues ahí está, las redes sociales es en Facebook Carlos Álvarez. pendiente. Carlos Álvarez. Perfecto. Entonces por ahí hay que buscarlo y seguir su página. Saludos, bandota, que se lo pasen de lo más chingón. Gracias. Mira. Ese es el glifo de Tlaxcala, que significa lugar del pan de maíz o lugar de la tortilla. Y allá tenemos maíz, tenemos como unas 20 clases de maíz, desde el maíz a prehispánico, que es como en forma de ajo todavía. Ajá. Hay algunas semillas de eso. Maíz Órale. azul, maíz morado, maíz amarillo. Y este es un maguey. Allá hay mucho pulque igual. Nada más que ya tiene su quiote. Esto se come. Esto se come. Ajá. ¿Sale? Y esta es la montaña, la Malinche es como el símbolo del estado, porque pues, la Malinche fue un personaje que hizo alianza con Hernán Cortés. Hernán Cortés, sí, así es. Y aquí tenemos la máscara del carnaval, son unas máscaras muy hermosas, son no por la forma que tienen, sino por el proceso artesanal que lleva. Muy bien. Y el decorado en colores es... Esto es parte de las figuras que se ocupan en las alfombras, así son coloridas, con esos tonos, algunos le incluyen flores. Incluso estas figuras se utilizan en un tipo de alfarería que se utiliza mucho allá, que se llama talavera. Ah, sí, lo he visto. Ah, está genial. Muy bien, ¿no? Pues bandota, aquí está. Y este sería su Facebook. Perfecto. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.